Hola mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un maravilloso día y como siempre te quiero dar la bienvenida a este humilde canal que es el Maestro de la Llave y en el que vamos desarrollando el autoconocimiento. Bien, ¿sobre qué os quiero hablar hoy? Pues hoy os quiero hablar del tercer y último pilar que está construido sobre la verdad universal. Los dos anteriores ya los hablamos en los otros vídeos y aún así quiero refrescaroslo, ¿de acuerdo? El primero es conócete a ti mismo, piensa por ti mismo. El segundo es que todos somos uno. Y el tercero y último que vamos a hablar en este capítulo es el siguiente. La vida es una paradoja. Y así será hasta que te des cuenta de que paradójicamente no lo es en absoluto. Bien, antes de entrar en materia quisiera matizar un par de cosas porque, uno, este es un tema que puede parecer un poquito complejo, sobre todo a la hora de explicarlo, pero la sencillez es la mejor forma de entender las cosas, así que voy a intentar ser lo más sencillo posible, porque si no este vídeo duraría muchísimo más. Y lo segundo es que no está de más saber lo que significa una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es un hecho o expresión contrario a toda lógica. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que habitualmente la paradoja suele ser algo contraintuitivo. Y muchos de los problemas y de las cosas que no llegamos a comprender en nuestra vida, se pueden resolver muchas veces contraintuitivamente. Ahora os voy a explicar cómo sucede esto. Bien, para eso es muy importante que os haga una pequeña introducción de cómo funcionan los procesos mentales, ya no del cerebro. Digamos que la mente no es el cerebro, ¿de acuerdo? El cerebro expresa la mente, pero no es la mente. El funcionamiento de esta mente está dividido en tres fases. La primera es la mente consciente. La segunda, que es un poco más profunda, es la mente inconsciente. Y la tercera y más poderosa de todas es la mente subconsciente. Y veremos más adelante cómo nuestro auténtico poder reside en esta última mente, que es el subconsciente, y que veremos cómo toda nuestra vida prácticamente está dirigida por él. Pero nosotros podemos impresionar al subconsciente. Bien, hasta aquí esta pequeña introducción sobre las tres fases del funcionamiento de la mente. ¿Y por qué os he explicado esto? Bueno, pues esto es importante explicarlo porque a la hora de resolver una paradoja es muy importante saber que la mente consciente tiende a ser incapaz de resolver la paradoja. Por eso es tan contraintuitiva la paradoja. Por eso se resuelve tan contraintuitivamente la paradoja. Porque la paradoja ocurre a un nivel subconsciente. Y cuando te das cuenta de que ocurre en ese nivel, entonces lo comprendes. ¿De acuerdo? Aquí también os quiero dejar una pequeña frase que viene como anillo al dedo. Y es que una paradoja es complicadamente sencilla. Bien, cuando intentamos resolver una paradoja en nuestra vida, la mente consciente, al no tener la capacidad de entenderlo, pues muchas veces se inventa o crea argumentos muy básicos, por así decirlo, que nos aportan una respuesta sencilla, rápida y muchas veces
poco productiva. Simplemente le damos una explicación muy básica y así podemos ocuparnos de otros temas. Bien, cuando esto sucede, la mayoría de las personas atribuyen lo que les pasa a cosas como el destino, como el azar, como la mala suerte, y de esa manera creen haber solucionado su situación. Esta forma de solucionar las cosas tan superficial, por así decirlo, implica que no podamos llegar a conocer la verdad sobre lo que se oculta en lo que nos pasa. A la hora de explicar estas cosas que nos suceden, entra en funcionamiento una parte del ego. Y el ego, por su propia naturaleza, jamás podrá llegar a entender el infinito. ¿De acuerdo? Digamos que el ego, al ser algo limitado, no tiene la capacidad de entender. Y en la vanidad del ego, digamos que es como si intentara tapar el sol con un dedo. Y además, al hacerlo, dijera que ha conseguido borrar el sol del cielo. Y todos sabemos que eso no es así. Bueno, pues el ego es un poco lo que hace. ¿De acuerdo? Bien, ahora quisiera compartir con vosotros una frase que puede resumir un poco todo esto que os estoy explicando, y que es la siguiente. La razón es al conocimiento lo que los ojos son al paisaje. Los ojos no pueden cambiar un paisaje, pero pueden conocerlo, y una vez lo conocen, pueden dirigirse a donde desean ir. Pues así es. La razón no puede entender el todo, pero sí que puede observarlo y comprenderlo. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué peculiaridad tienen las paradojas en nuestra vida? Bueno, una paradoja tiene la peculiaridad de que cuando se comprende, acaba resolviéndose por sí misma. Menos por menos es más. El error muchas veces a la hora de resolver una paradoja es la mente cerrada y las ideas fijas, ¿de acuerdo? Se puede decir que cuando una paradoja se resuelve, se transmuta en sabiduría. Bien, ya os he dicho que era un tema un poquito complejo y por eso estoy intentando hacerlo todo lo que puedo porque sea comprensible todo lo que estoy intentando transmitir. Las palabras, como he dicho, muchas veces se quedan cortas, pero si consigo, aunque sea un poquito, que consigáis comprender lo que os estoy diciendo, creo que podréis comprender muchos de los sucesos que pasan en vuestra vida. Bien, dicho un poquito la definición de paradoja y cómo actúa, ahora quisiera compartir con vosotros varios ejemplos de paradojas vitales y analizarlas un poquito por encima. Bien, la primera paradoja, por ejemplo, y es una de las que más se expresa en nuestra vida, es la siguiente: si amas a alguien, déjalo ir. ¿Qué significa esta paradoja? Esta paradoja significa que el amor es libertad y el amor que no es libre no es amor en absoluto. Paradójicamente, el miedo a perder algo provoca la pérdida de eso que temes perder. Creemos muchas veces inconscientemente que tener este miedo va a conseguir que consigamos mantener eso que queremos cerca nuestro y lo confundimos con el amor. Creemos que estamos siendo amorosos, pero no nos damos cuenta de que, en cierto modo, lo que estamos siendo es violentos. ¿De acuerdo? Bien, otra paradoja es la de que menos es más. ¿Qué significa esta paradoja? Pues viene a decir que la mayoría de veces no necesitamos mucho para ser felices y que tener mucho muchas veces implica
generar en nosotros un miedo sobrecogedor a perderlo, siendo inconscientes de que en realidad vivimos en la abundancia, ¿de acuerdo? Otra paradoja que dijo Sócrates en este caso es: solo sé que no sé nada. ¿Qué significa esta paradoja? Significa que contra más conoces, más te das cuenta de que te queda mucho por conocer. Cada vez que descubres algo, se abren nuevos universos, nuevas formas de entender la vida y es como el microscopio. Contra más lo aumentas, más ves la complejidad que hay. ¿De acuerdo? Entonces, esta frase es la base de la auténtica humildad. ¿De acuerdo? Otra paradoja que os quiero compartir es la que dice: deja de buscar y encontrarás. ¿Qué significa esta paradoja? Pues significa que cuando una persona busca, muchas veces parte de un sentimiento inconsciente de carencia. Y aquel que busca seguirá buscando. ¿Cómo se soluciona esta paradoja? Sintiendo que ya tienes lo que quieres. Solo sintiendo que ya tienes eso que anhelas es que lo acabas por tener. ¿De acuerdo? Y la quinta y última paradoja como ejemplo que os quiero compartir hoy es que si quieres impresionar a alguien, debes de dejarte impresionar. Recordad que tenemos 2 orejas y una boca. Cuando prestas atención genuina a alguien, esta atención es devuelta a ti. Y el tesoro muchas veces, la mayoría de veces, es escuchar. Bien, tras explicaros un poquito lo que significa la paradoja, cómo y a qué nivel actúa, y una vez expuestos estos 5 ejemplos de la paradoja, quisiera terminar con una frase que dijo Edgar Allan Poe, y es la siguiente: tal vez sea la propia simplicidad de todo este asunto lo que nos lleva al error. Bien, queridos, queridas, espero que el capítulo de hoy os haya resultado interesante. Sé que puede ser un poquito complejo a la hora de explicarlo y también de entenderlo, así que mucha paciencia y deciros que con este ya concluye el apartado de los 3 pilares fundamentales que se construyen sobre la verdad universal. Espero que os haya sido de interés y ya sabéis, si os ha gustado lo que os he explicado, dejadme un buen like y si tenéis alguna duda estaré encantado de leerlo en los comentarios y, como siempre, os deseo lo mejor y recordad, lo mejor siempre está por venir. Hasta pronto.